Bienvenidos, almas curiosas y amantes del glamour, al salón virtual más exclusivo de la red. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Esta noche, el viento que recorre el Bósforo nos trae ecos que ya no son murmullos, sino voces claras que reclaman su lugar, historias que dejaron de esconderse y ahora brillan bajo los focos de una verdad inesperada. Antes de sumergirnos en este relato con aroma de novela y pulso de thriller emocional, te invito a un gesto que significa el mundo para nosotros. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y si deseas formar parte de nuestro círculo más cercano, el botón de suscribirse te espera, apoyando nuestro trabajo incansable por encontrar la verdad. Deja tu like y prepárate para opinar, porque lo de hoy dividirá corazones como pocas veces. ¿Listos? Levantemos el telón. Hay una electricidad especial que recorre Estambul cuando cae la noche y las luces de la ciudad se reflejan en las aguas oscuras. Es en esas horas cuando las máscaras se resquebrajan y los rostros verdaderos, por fin, se atreven a salir. Lo de anoche, que prometía ser una celebración más de la vida social, esas veladas de perfume caro y brindis superficiales, viró de pronto hacia un escenario de autenticidad descarnada. En el centro del remolino, dos figuras que durante meses danzaron al borde de la especulación, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Durante mucho tiempo, su refugio fue el silencio. Un silencio que algunos confundieron con cálculo, con una estrategia fría para alimentar el interés, o peor aún, con la prueba de una distancia imposible de salvar. Pero anoche, esa muralla no cayó por un asedio externo, sino por su deseo de mostrarse vulnerables. Su entrada no fue una simple llegada, fue una declaración. Cruzaron el umbral lado a lado, el ritmo sereno y los dedos entrelazados con una firmeza que no admitía interpretaciones convenientes. Su lenguaje corporal, claro y sin adornos, clamó lo que sus labios habían preferido callar. Estamos aquí, juntos, y no pensamos escondernos. Los destellos de los fotógrafos estallaban como oleaje indomable, dibujando un parpadeo de luces sobre sus rostros. Pero lo que asombraba no era la luz artificial, sino el silencio significativo que seguía a cada disparo. Las miradas que se intercambiaban no tenían nada de pose para revista. Eran miradas antiguas, templadas en el tiempo, con ese dialecto íntimo que solo pueden hablar quienes han atravesado silencios profundos. Si durante meses dejaron que otros tomaran la pluma para escribir el guión de sus vidas, anoche arrebataron la tinta y el papel para redactar su propia versión. Quienes los conocen susurran que su discreción no nació del miedo, sino de la necesidad de conservar una paz frágil en un mundo ruidoso. Sin embargo, hay un punto en que la paciencia se quiebra y la dignidad exige voz. Ese límite se cruzó cuando los rumores dejaron de ser chismes inofensivos y se convirtieron en juicios punzantes, insinuaciones que reducían una relación compleja a una maniobra publicitaria. Cuando su realidad fue catalogada como campaña, la atmósfera cambió para siempre. La chispa que encendió la pólvora llegó en forma de pregunta, lanzada por una periodista de voz firme y mirada sostenida, casi desafiante. Evocó las recientes palabras de un conocido empresario, un espectro del pasado que todavía ronda, quien desestimó el vínculo de Halil y Esla como un truco de relaciones públicas. El enunciado cayó como una losa. Se sintió el aire vaciarse de oxígeno. La sonrisa de Esla, dulce por costumbre, cambió de textura. No desapareció, se volvió acero. Tomó aire, pesó cada sílaba y se negó a retroceder un milímetro. Cuando habló, su voz fue una melodía tranquila e inamovible. Dejó claro, con una dignidad serena, que jamás permitiría que su historia se redujera a un plan de marketing. Sus elecciones, recalcó, nacen del corazón y de la cabeza, no del guión de nadie más. Convertir a la persona que ama en accesorio mediático no es simplemente un error de juicio, es una falta de respeto al temple que ha forjado como mujer y como artista. En ese segundo, la sala pareció encogerse, sus palabras sellaron cada salida y obligaron a todos a enfrentar una verdad incómoda. Y aquí, queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, me vuelvo hacia ustedes. ¿Cuántas veces hemos visto cómo las emociones genuinas son pisoteadas por el cinismo del espectáculo? ¿Hizo bien Esla al responder con firmeza, o habría sido más sabio el silencio? Cuéntenos en los comentarios, queremos leerlos. Y si disfrutan este análisis a fondo, apóyenos con un super thanks o suscribiéndose al canal. Su voz cuenta. Regresemos a esa sala, donde aún vibraban los ecos. Al ver el peso de la situación sobre los hombros de Esla, Halil intervino. No irrumpió con fuerza ni la eclipsó, se colocó a su lado con ese instinto protector que define los lazos verdaderos. Tomó el micrófono y admitió que su silencio fue una elección consciente para proteger su serenidad, no para engañar al público.
Habló con una franqueza desarmante sobre la facilidad con que la gente rellena vacíos con historias convenientes, pegando etiquetas a lo que no comprende. Su relación, explicó, no surgió por cálculo. Brotó en tiempos imperfectos, lejos de los reflectores, cuando ambos estaban frágiles. Despreció a quien intentara convertir esa vulnerabilidad en combustible para un truco publicitario. Y entonces soltó la frase que se volvió tendencia en segundos: no permitiremos que nuestros nombres se usen como carnada. El ambiente se sacudió. Sla retomó la palabra para recordar que nunca ha sido sombra de nadie, que su carrera la construyó ladrillo a ladrillo, con disciplina y talento. Si está con alguien, es porque le nace, no porque vende. Quien la reduzca a una caricatura, una mujer buscando foco a través del amor, no ha entendido a la persona detrás de los titulares. Pero más allá de los discursos, fue el lenguaje no verbal el que narró la verdad más honda. Pequeños gestos que a los cínicos se les escapan. El pulgar rozando los nudillos del otro, un hombro que se inclina buscando amparo, una risa mínima y genuina que quiebra la tensión. Hasta los más escépticos callaron ante esa evidencia. La prueba no está en el ruido, está en cómo dos personas pueden relajarse olvidando al mundo. Camino a la salida, una última reportera intentó la jugada final. Entonces hacen oficial la relación. Halil and I Perpetuo. Respondió que nunca se escondieron. Simplemente eligieron no ser narradores de su vida para consumo ajeno. Ahora, la verdad estaba ahí, desnuda. Sla remató con una sonrisa suave. Son felices, y eso es lo único que importa. Las plataformas estallaron. Unos aplaudieron la sinceridad inconfundible, otros se aferraron al guión de todo fue calculado. Lo que nadie pudo negar fue la ferocidad con la que defendieron lo suyo. Ahora la pregunta que flota sobre las redacciones es inevitable. ¿Qué hará ese famoso empresario? ¿Aclarará? ¿Responderá con otra provocación? ¿O se desvanecerá en silencio para dejar que el tiempo enfríe los ánimos? Cualquiera que sea su jugada, hay una certeza. Anoche marcó un punto sin retorno. La imagen de ambos marchándose juntos, sin máscaras ni excusas, quedará grabada como un acto de rebeldía. A veces, tomar la mano de alguien es el gesto más revolucionario. Y aquí les pregunto, familia de escándalos de series turcas. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva era para ellos, o las sombras del pasado volverán a golpear la puerta? ¿Les convencieron la determinación de Halil y la pasión de Sla? Quiero leer sus teorías más atrevidas. Antes de cerrar, un recordatorio para quienes disfrutan esta travesía por la cara más íntima de la noche estambulí. Haz clic en suscribirse y activa la campana para no perder ni un detalle. Para los verdaderos conocedores, el botón de suscribirse también es una forma de sostener nuestra labor independiente, libre de guiones ajenos. Aquí no corremos detrás del eco, buscamos la fuente. Anoche, entre copas relucientes y conversaciones que al principio sonaban huecas, se abrió un hueco por donde se coló lo real. No fue una escena ensayada, fue el temblor de dos personas que, pese a haber aprendido a moverse en escenarios, siguen siendo humanas. Los que asistieron contaron que, en medio del tumulto, Sla mantuvo esa postura que la ha distinguido desde sus primeros pasos, elegante pero firme, discreta pero inflexible cuando se trata de su integridad. Halil, por su parte, proyectó esa calma templada que lo volvió referente para muchos, el tipo de serenidad que no calla, solo elige el instante para hablar. No es la primera vez que un rumor trata de devorarlo todo. Tampoco será la última. Pero hay momentos en los que dos personas deciden abrir la puerta y encarar al monstruo. Halil habló de las etiquetas pegajosas que algunos quisieron imponerles: pareja de utilería, estrategia de temporada, romance escrito en un despacho. Nada más lejos de su verdad. Recordó, sin dar nombres, cómo el ruido creció justo cuando a ambos más les convenía estar en paz, coincidencias que revelan agendas ajenas. Y cuando alguien trajo a colación la figura del empresario que cuestionó sus intenciones, Halil contuvo la mirada y la sostuvo firme. Nadie hará de su historia un anzuelo para visitas. Sla, entonces, se permitió un gesto mínimo. Apoyó la frente en el hombro de Halil por un segundo. No duró mucho, pero en ese instante el murmullo se apagó. Es difícil mentir con el cuerpo. Las manos buscan refugio sin pedir permiso, y la gente se reconoce en esos detalles. Ese segundo explicó más que cualquier rueda de prensa. Al salir, no hubo alfombra improvisada ni posados estudiados. Caminaban sin prisa, como quien sabe que ya dijo lo importante. Y cuando preguntaron si a partir de ahora habría publicaciones, fotos, cronogramas, Sla fue clara: compartirán lo que quieran, cuando lo sientan. Ni un paso bajo extorsión de expectativas.
Un amor no necesita firma pública para existir, solo necesita dos personas que lo sostengan. Las redes se partieron en dos bandos. Hubo quien recordó viejas escenas de rodaje y jura haber visto esa chispa desde el primer cruce de miradas. Otros, quizá resabiados por tantas historias prefabricadas, mantuvieron reservas. Es comprensible. Pero incluso entre los más cautos, el tono cambió. Donde antes había burla, se coló el respeto. Y en esa grieta ganó la verdad de Alil y Esla. ¿Qué sigue? Tal vez nada espectacular. Quizá la verdadera revolución sea volver a la normalidad. A los guiones, a las lecturas de mesa, a las reuniones con amigos que no publican cada sobremesa, a los paseos sin flashear el instante. Pero que nadie se confunda, lo de anoche no fue un capricho. Fue una frontera. Un antes y un después. Basta. Cuéntenme, audiencia de escándalos de series turcas, ¿creen que el empresario reculó al escuchar la respuesta? ¿O preparará otro movimiento para recuperar el foco? A veces el silencio es la estrategia más elocuente. Otras, el ruido solo esconde el vacío. Lo sabremos pronto. Lo cierto es que una pareja decidió mirar de frente a un rumor y desactivar su veneno con la fuerza de lo que es real. Si este recorrido por lo no dicho les ha tocado alguna fibra, regálenos su like, compartan el video y suscríbanse. Aquí seguimos, atentos a cada vuelta del guión, pero con la convicción de que, incluso en el brillo del espectáculo, lo único que resiste es la verdad sentida. Desde Escándalos de Series Turcas, prometemos traerles cada capítulo con respeto, pasión y esa curiosidad que ustedes nos contagian. Manténganse brillando, pero con los ojos bien abiertos. Hasta la próxima verdad revelada.